corresponde al precio de venta con algunas consideraciones que conforman la base imponible, se le agrega el monto que corresponde de multiplicar esta base por la tarifa que aplica, que en la mayoría de los casos será del 13%. De esta forma, todas las personas o empresas que participen en la economía nacional van a ir construyendo un impuesto que tiene como destino último que sea cobrado al consumidor final. Como es un impuesto sobre el valor agregado, cada persona o empresa que tenga una actividad por cuenta propia va a cobrar el impuesto en sus ventas y va a pagar el impuesto en sus compras tanto de bienes como servicios. Estos contribuyentes pagarán a Hacienda la diferencia entre el IVA que cobran y el que pagan a sus proveedores. La regla general es que toda transacción lleva IVA, salvo que esté exenta o no sujeta, términos que define la ley en los artículos 8 y 9. El microinformativo fue presentado por Itax. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En mi trabajo, hablando con datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quirós, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo, En mi trabajo, hablando con datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de mi trabajo, hablando con datos por los 89.1 de CRC Radio. Bueno, ya muchos descansando después de haber hecho la romería, como lo mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Esperamos que hayan llegado a sus hogares sin ningún percance, y si sufrieron algún percance de camino que sea así como mínimo, ojalá por favor que no haya puesto en riesgo su vida. Y agradecemos a todas las personas que cuando se toparon a los romeros de camino, ¿verdad? Pues hicieron todo lo posible por su seguridad, salvaguardar a estas personas que iban siguiendo su tradición. Hoy, Diego, tenemos un tema súper chiva. La verdad es que nos lo hemos cuestionado muchas veces y lo hemos mencionado como por encimita, y es la productividad y el descanso, consideraciones para su adecuado balance. ¿Ustedes cómo lo ven? Primero que todo, buenas tardes a todos. Bienvenidos, qué bonito el bienvenido, ¿verdad? Bienvenido. Le damos Sí, claro, una cordial siempre. bienvenida a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales. Ya ahorita Gaudí orgullosamente les va a mencionar cuáles son los números de teléfono a los cuales nos pueden contactar. Era necesario, Gau. Sí, hay que empezar bien el sábado. De verdad, algunos estarán de vacaciones, otros estarán en proceso de descanso. Siempre un fin de semana largo pega muy bonito, Sí, decimos claro. popularmente, ¿verdad? Existe siempre la posibilidad de extender. Y justo el hecho de que hayan coincidido dos fines de semana de manera, vamos a ver, 2 fines de semana largos, podemos llamarlo así. Sí. Nos cuestionó o nos puso a nosotros en un proceso de cuestionamiento que, vamos a ver, esto también es un tema de constante diálogo en los almuerzos, en los cafés, y uno dice, pucha, qué cansado estoy, cuánto trabajo. Ese tipo de cuestiones realmente parecieran ser populares, pero tienen sus explicaciones, y nosotros decidimos, y a lo largo de la semana lo conversamos, abordar la temática para que pongamos un punto de vista con datos de peso, que les anticipamos no fueron datos tan alentadores para efectos nuestros, No, pero terrible. por lo menos esos son datos que trae Diego, de verdad, o sea, esperamos que hayan descansado, porque yo creo que sí, nos va a preocupar un poquito. son datos poco alentadores, pero bien, igual, que no lo dijimos al principio, felicitar a todas las personas que hicieron el proceso, vamos a ver, ¿cómo le llamamos a esto? Que cumplieron su tradición, ¿verdad? Que su cumplieron su tradición, promesa, exactamente, que su vamos a promesa. ver, hay infinidad. La romería, ¿verdad? Algunos en agradecimiento, otros para pedir, otros porque ya es su tradición, etcétera, ¿verdad? Entonces a todos felicitarlos, porque sí es una proeza que yo no haría nuevamente, ¿verdad? Exactamente, conversamos mucho acerca, ¿verdad? De si le Lo tocaba o no. mencionamos la semana pasada y yo no lo logro, pero sí admiro mucho a las personas que sí. De hecho, en un especial felicitación a mi mamá, que tenía años de no hacerla, y bueno, en esta oportunidad fue.
Y lo logró y llegó estuvo a punto enterísima. Gaudi de decir, vamos más, voy contigo. No, yo le hacía porras a la distancia. Le pedía mucho por ella, ¿verdad? Para que llegara bien, iba con una amiga, entonces sí, todo bien. Y mi hermano también, que él año con año sí va, ¿verdad? Entonces yo digo, felicitarlos a los dos. Bueno, pero por dicha, de verdad que sí, para efectos nuestros, y es la intención aquí es que cumplan con la promesa, o que por lo menos seamos consistentes con lo que hacemos. Me parece que todo se desarrolló, por lo que leí y vi, que a eso sí le damos seguimiento nosotros a nivel de noticia, todo se desarrolló con mucha tranquilidad y orden, y en buenísima hora. Ahora vamos a ver, ahora que estamos descansando, vamos a hablar del tema del descanso, y tal y como lo mencionó Gaudi, pues con las consideraciones del caso, productividad y descanso, consideraciones para su adecuado balance. Bueno, entonces vamos a arrancar con la información que nos tiene Diego y vamos de una vez con Ojo al Dato. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Se oye muy baja la transmisión. Entramos nuevamente, ¿verdad, Diego? Vamos de una vez con los datitos que Diego nos trae. Ok. Perdón, Diego, es que si nos ven haciendo caras, es que estamos con... Sí, es que ustedes sí Con nos están Eduardo. escuchando bien, pero no nos estábamos escuchando a nosotros mismos. Estamos así como, ajá, como, Pero no, ¿verdad? Rarísimo, pero no, ya ahora solucionado sí, el nada tema y más estamos que, súper Eduardo, bien. apáguenme el que escucho a Gaudi. No, No, mentira. qué grosería, ¿eh? Vamos a ver, les traigo... Aquí vienen los datos poco... Vienen los datos, poco bonitos. los datos lindos. En el año, a finales del año pasado, BBC World publicó unos datos referentes a temas propios de la jornada laboral a nivel internacional. Utilizó la información que publicó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el año 2018 justamente, y arrancó el tema de la noticia como los países del mundo en los que se trabaja más horas, y lastimosamente, entre paréntesis, y los dos primeros son de América Latina. Vamos a ver, si adivinan en qué puesto estamos nosotros, les Solo- regalamos una de las camisetas que vamos a tirar próximamente. De los hashtags, yo sí me sé. Yo sí me sé el WhatsApp. Yo sí me sé el WhatsApp de la radio, yo sí me sé el WhatsApp Sí. de mi No, trabajo. en HCD. serio, es muy triste la posición nuestra. Según esto, voy a arrancar primero, antes de darles nuestra posición con lo histórico. En Corea del Sur, que era una de las, probablemente antes del cambio que hicieron en el año 2018 en cuanto a horas laboradas, trabajaban 68 horas por semana, o se les permitía trabajar hasta 68 horas por semana, y lo redujeron a 52 horas por semana en teoría. Entonces uno decía, pucha, qué montón, porque se supone que nosotros trabajamos 48, que es lo que regularmente está establecido, pero no. Corea del Sur hace esta modificación y sale del top de la lista, pero nosotros como país somos el segundo país del mundo, según la OCDE, con la jornada laboral más extensa. México es el único país que está por encima de nosotros, y para que ustedes se hagan una idea, Corea del Sur es el tercero a partir de su modificación, Grecia el cuarto, Rusia y Chile el quinto, Turquía el 14, y ojo la referencia, qué interesante, Estados Unidos es el número 16, a pesar de los pesares. Japón es el número 22, el Reino Unido es el número 26, y en Alemania es el número 38. Estamos hablando de que en Costa Rica se trabaja en promedio de horas por año de 2.212. O sea, estamos hablando que son más o menos 9.3 horas diarias en promedio. Eso quiere decir que hay menos. jornadas Más que menos, tal vez, Diego. Más que menos. Bueno, es más, lo planteamos de una vez a quienes nos escuchan y nos ven, quienes trabajan realmente 8 horas o 9 horas por semana. Es que es muy difícil. O sea, si yo salgo si ingreso al trabajo a las 8 de la mañana, salgo efectivamente a las 5 de la tarde. Eso no ocurre. Y luego está el tema de las jornadas, y esas son las jornadas que se pueden cuantificar a partir del tiempo que usted pasa en el trabajo, y eso sin contar el tema de lo que hace uno fuera del trabajo, que también es del trabajo. Pero las noticias siguen, dicen. Vean qué interesante. Por el tema, uno de los ejemplos más fuertes que hay a nivel de datos es el de Japón,
por el tema de la noticia que se dio en algún momento de Karoshi, la muerte por exceso de trabajo. Aún así, en Japón el promedio es de 1.713 horas por año. Ni siquiera está en el top 10 de la lista de países con más horas trabajadas en promedio por año. O sea, básicamente sí hubo, pues hay casos muy complicados, pero las jornadas no, las horas por año no lo son. Y tengo otro dato todavía en el cual nos mantenemos en el top 3. Estos son los datos donde nadie quiere estar y nosotros estamos de segundos en uno y de terceros en el otro, que tiene que ver con los países con la semana laboral legal más extensa. La semana laboral legal más extensa. El número 1 es Tailandia. El número 2 es uno que ubicamos que es bastante novedoso para nosotros, que es la isla de Seychelles. Y el número 3 somos nosotros. El cuarto Nepal, el quinto Irán, el sexto Malasia y el séptimo Singapur. Es decir, nosotros somos el único país americano que se encuentra en ese top. Es demasiado triste. No, de verdad que para efectos nuestros obviamente no fue nada alentador, pero son temas que son reales y son temas que se van relacionando con otro tipo de variables y ya les vamos a mencionar el otro dato particular. Una de las razones por las cuales Corea del Sur tomó la decisión de reducir las jornadas laborales estaba relacionado de manera intrínseca con la tasa de natalidad, porque ellos tenían una tasa de natalidad que estaba decayendo significativamente por obvias razones, porque la gente no tiene no tiene más tiempo que trabajar. Y ellos dijeron, bueno, hay una relación directa y a partir, hacen un estudio con referencia a las posibles razones por las cuales lo de la tasa de natalidad está afectando, y efectivamente el tema de la jornada es uno. Nosotros como país estamos en 1.8, 1.9 niños por familia y va en un descenso de casi nada. Sí, de motores apagados, ¿verdad? O sea, la cosa va. Sí, de ya, o sea, gracias, pero no gracias, cerramos aquí. Está cayendo. Y vamos a ver, eso obviamente se respeta, es una decisión de cada quien, pero es importante y ponerlo sobre la mesa si una de las posibles razones por las cuales estamos decidiendo no tener más hijos tiene que ver con el tema de la cantidad de horas que podría tener yo para dedicarle a él. Aquí en el programa hemos dedicado mucho espacio también al tema de los traslados, lo que tardamos trasladándonos, el tránsito, e igualmente las jornadas. Y obviamente la mate no cierra. O sea, es que si yo me si me voy de la casa a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y estoy llegando a las 8 de la noche, y yo pienso, pucha, vamos a tener un hijo o hija, ¿de a qué hora lo veo? Y luego si tengo que trabajar sábado mediodía. Si salís de la casa, el niño está dormido, llegas a la casa, el niño está dormido. Que es básicamente la realidad de muchos, ¿verdad? Sí. Y muchos que lo vivimos, yo lo viví en mi momento cuando mi hija estaba pequeña, pero sí definitivamente es un tema súper complicado porque inclusive genera de alguna manera hasta como culpa. Claro. Porque uno dice, pucha, ¿cómo hago? Pero después está el contrapeso. El contrapeso está en que, bueno, y si no trabajo, entonces, ¿cómo come el niño o la niña? Y si yo lo planteo así en una balanza, bueno, mejor me compro un perro. Porque el tema, y sin menospreciar tampoco el tema de los perros, ¿verdad? Sí, y aún así ellos sufren de estrés porque están encerrados y demás, y la gente también se estresa pensando en que el pobre animal está solo en la casa, que si algo sucede no tiene cómo salir, o sea. Bueno, imagínese, Gaudi que tiene mascotas, sí. O sea, ¿con qué frecuencia saca usted a sus mascotas a pasear? O sea, sí, aclaremos garganta. Si respondo eso, después me echan. Sí, después ya tenemos una denuncia. Sí, no, esa parte es complicada, o sea. No, pero vamos a ver, en mi caso todavía es que en mi casa, yo vivo con mis papás y ellos, pues, bueno, mi mamá está en casa, entonces ella sí los saca, los lleva, ¿verdad? Entonces ellos tienen como esa posibilidad de botar estrés, pero los que no. Ahora, imagínense ustedes, como dice Diego, perdonando la comparación, ahora un niño, o sea, un niño que necesita eso para crecer, para desarrollarse, su creatividad, etcétera, etcétera, o sea, nada más, o sea, es triste, siquiera, es que se necesita calidad, tiempo de calidad, ¿verdad? Porque no es solo el tema de que yo le dedico el tiempo, primero cuál, ¿verdad? Es que un niño, o sea, si lo ponemos, ahorita vamos a entrar al tema del descanso, no es que se nos ha olvidado, es que como los datos refieren un poco en su totalidad al tema de la cantidad o cómo nos ubicamos nosotros en cuanto a horas laboradas por año y las jornadas laborales extensas,
repetimos para quienes se están incorporando al trabajo, somos el número 2 en cuanto a promedio, número 2 mundial, según la OCDE, en cuanto a promedio de horas trabajadas por individuo cada año, y somos el número 3 en cuanto a países con la semana laboral más extensa. No, y es un dato para total. Para el olvido, o sea, sí, eso es completamente, definitivamente. para no sentirse orgullosos en nada. Para nosotros definitivamente fue algo chocante, pero definitivamente es triste, ¿verdad? Y ahora, cuando nosotros ligamos este tipo de cuestiones a la productividad como tal, Está leyendo un... Perdón, es que, disculpen ustedes, ¿verdad? Pero es que así como chicle y respiro, me tropiezo. Estaba leyendo un mensaje que recién nos estaba ingresando al WhatsApp de la radio. Ya le vamos a dar lectura porque sí fue interesante el aporte. Para cerrar la idea, definitivamente el tema de la cantidad de horas trabajadas y el top en el cual nosotros nos encontramos nos coloca en una posición crítica, pero eso no es lo más crítico, sino que este mismo ciclo y los datos que revela la OCDE en cuanto a nuestra realidad, insistimos, son datos recientes y tristes, nos colocan en una posición en la cual para poder, o sea, para realmente estar en esa estadística, la realidad nuestra, y que yo coincido completamente, no es nada alentadora, porque vivimos básicamente trabajando. Ahora, si trabajamos tantas horas es porque producimos mucho. No necesariamente. Eso es todo un tema, y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Tal vez, Gau, porque... Bueno, antes de hacer la primera pausa de la tarde, bueno, aquí tenemos una me quedé en consulta. blanco, casi se fue la radio y todo, se apagó todo. Sí, se apagó todo. Y mientras yo lograba procesar el WhatsApp, iba hablando al mismo tiempo. Los fusibles a Diego. Pregunto, ¿los inmigrantes tienen muchos hijos por pareja? ¿Eso no compensa la tasa demográfica? Los nacidos aquí adquieren la ciudadanía y son mínimo 4 por pareja. ¿Eso no levanta la tasa? Depende del registro también, ¿verdad? O sea, yo entiendo eso. No podría, bueno, primero le agradecemos al teléfono que termina en 4280 por el aporte. Realmente yo no tengo, y ahí me quedo corto con toda transparencia, me llama mucho la atención el dato. No lo tengo. Ellos sí tienen muchos hijos. Los que nacen acá obviamente sí entran dentro de la estadística nacional, y ya esos no están compensando porque seguimos con la misma tasa de natalidad. Siguen siendo menos, digo, aunque sean 4, obviamente no es la norma tal vez en los demás hogares, ¿verdad? Porque en los demás hogares es 1 o ninguno. Tal vez siguen siendo 4, pero es que antes las familias tenían 9 hijos. Sí, y se moría la mitad, ¿verdad? Exacto, y eran los que quedan vivos, ¿verdad? Porque tenían de verdad casi que el doble. Entonces, obviamente la fuerza laboral era impresionante, porque todo lo que se llevaban era un año. Todos entraban casi que a trabajar desde los 14, 13 años, sí, tal vez antes. Y ciertamente el tema de vamos a ver, el tema de los extranjeros, yo entiendo el comentario, podría en teoría compensar de alguna manera, pero es que la tasa de natalidad sigue decayendo. O sea, nosotros no hemos logrado, porque aunque ellos tengan algún grado digamos, nos compensen de alguna manera, según lo que plantea Gau, realmente no es la misma cantidad que nosotros solíamos tener. O sea, sí, y si nos ponemos, vamos a ver, hay un hogar que tiene 4, ¿verdad? De esos chicos extranjeros. ¿Y cuántos hogares hay donde no hay ni un solo niño? Y no lo va a haber. O sea, es que ese es el problema. Vamos a ver, como dice Diego, es una decisión muy respetable. Aquí no nos metemos con ese tipo de cosas. Pero sigue siendo alarmante a nivel economía, a nivel país. Ya hace 15, 16 años habían hablado de hecho sí, hace 15 años exactamente, hablaban de que en los próximos 20, o sea, ya estamos por acá, íbamos a hacer una fuerza laboral de viejos, porque no tendríamos quien nos renueve. Ahora el tema está significativamente crítico. Yo ando porque... como Cruella, ¿no? Ando como Cruella con el pelo blanco ya, con fuerza laboral vieja. Significativamente crítico porque no estamos logrando de alguna manera compensar, o no tenemos quienes nos van a reemplazar, porque la fuerza laboral no va a alcanzar. Yo sé que también, eso es un tema aparte completamente, porque ya cuando lo vinculamos con el tema del desempleo, la gente diría, pucha, es que hay mucho desempleo, quiere decir, pero estamos en una coyuntura particular. El tema es que no va a alcanzar en un futuro la fuerza laboral, y eso es parte de lo que ha tenido en problemas a la caja, por ejemplo, porque la gente no está cotizando, somos menos, entonces la gente deja de cotizar, el trabajo informal, etcétera, etcétera, complica significativamente mantener ciertos procesos a nivel país. Pero en términos generales, y ya devolviéndonos a lo que estábamos, a pesar de que
el tema de la natalidad podría de alguna manera, pues no se compensa en cuanto a números según la legalidad o lo que plantea el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sí, el hecho de que nosotros tengamos jornadas laborales extensas reduce significativamente la posibilidad de que la gente tenga uno o más de uno. Es que estamos en menos de dos estamos en menos de dos por pareja. O sea, es crítico, o dos por persona, digamos. Entonces, y va a seguir bajando. Es que ese es el otro tema. Si uno se pone, y ya esto es un dato para el cual lastimosamente no tengo sustento, pero si uno consulta o con la gente cercana, mira, va a tener hijos y tienen uno, y dicen, pucha, tal vez dos, pero el tal vez dos suena como si uno dijera, pucha, tal vez 9. Sí. Y lejos. Es más, nosotros tenemos una amiga que tuvo una niña que ya cumplió, ¿cuál fue el cumpleaños de la negrilla? 3. Y cuando hablábamos previo a que naciera, recuerdo que decía, no, 2. Y le pregunté y se le arrugó la nariz, ¿verdad? O sea, se le puso complicado. Entonces, y yo la entiendo también, porque entonces, ¿a qué hora? O sea, si ella está trabajando, el marido está trabajando para poder pagar la casa, para que la chiquilla esté bien, de uno puede sacar. Entonces, la respuesta a veces de los grandes es, antes se podía, pero es que antes las cosas no eran como ahora. Que eso es un principio complejo que podemos dedicar al principio de Premac, que así se llama el tema, pero otro programa porque no encaja hoy. Yo creo que vamos a hacer entonces la primera pausa de la tarde y volvemos con Ligeramente Hablando. Estás escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. ¿Quiere tener el control sobre cuánto tendrá que pagar de IVA cada mes? Tranquilo. Llegó iTax, la herramienta más segura y confiable para el cálculo y presentación del IVA. Pregunte a su contador sobre nosotros o búsquenos en Facebook como iTax o en itaxcr.com. Así opina Marco Carballo, director de fotografía en la galardonada película Todos Somos Oscar. Creo que es una película que tiene una realidad y que realmente todos deberíamos aprovechar para verla y también pues cuestionarnos de qué pasaría si estuviéramos en esa posición o en esos momentos y ver cómo reaccionaríamos. Todos Somos Oscar, la película, dirigida y protagonizada por Tito Oces. A partir de este 8 de agosto en cines. Tenés que verla. Te invita Cadena Radial Costarricense. Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. En mi trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Bueno, volvemos con el segundo bloque de la tarde, no sin antes recordarles los teléfonos para que nos puedan contactar, 9050-891-891, el teléfono de cabina, o bien el 8844-2244 o el 8666-8916. ¿Vio qué bonito? No, es que yo vi, ahora se Ahora esperó. está énfasis, le hago y todo. Se esperó después de los comerciales, porque en los comerciales empezó a grabarse de nuevo el asunto de los teléfonos. Y dijo, entonces no, ahora sí toca. Bueno, Gau, vamos a ver, ahora sí, el descanso como tal. Vea qué interesante. Aquí vamos a hacer referencia, porque para hablar de este tema hay que hablar con datos, a pesar de que esa es la norma. Para efectos nuestros son temas, vamos a ver, son temas de discusión. La gente que trabaja mucho y no descansa, quisiera dar probablemente la impresión de que eso lo vuelve un mejor trabajador. Eso es como vamos a ver, estamos sentados eso es como el principio, tomándonos un cafecito, ¿verdad? Y usted encuentra de hecho tuve una conversación de ese tipo hace poco, porque obviamente nosotros por lógica y bajo lo que trabajamos somos pro descanso. No es que no queramos trabajar, sino que somos pro descanso. O sea, definitivamente el cerebro tiene que descansar y nosotros tenemos que trabajar para descansar para ser productivos. Estaba almorzando en un lugar X después de una actividad X. Conversábamos sobre el tema justamente de las jornadas y de la carga de trabajo, y me encontré con esta persona que tiene un perfil particular, y le llamaban, es que en el barrio le llamaban bueno, en el barrio no, puede sacarlo del barrio, después me embarrialo. En el colegio nosotros teníamos, ahora sí colegio, pues sí, ya es más
Ya me pueden googlear y ya saben, el colegio muy grande, entonces es muy complicado, ¿verdad? Teníamos un conocido que se llamaba Uno Más Que Yo, se llamaba Uno Más Que Yo, le decían Uno Más Que Yo. Es esta persona que te dice, mira, yo tengo un carro, y dice, yo tengo dos, yo tengo sí, y mi casa es blanca, y mi casa es más blanca que la Uno suya. más que yo, Entonces a él le decían Uno Más Que Yo. A nivel laboral, no, y tiene miles de historias, ¿verdad? O sea, usted se compraba un par de tenis, Uno Más Que Yo tenía, o sea, no, y después además le decían uno para reducirlo. O sea, había, y yo ya entendía. El tema más uno. Que mando un saludo a uno. Me encontré con una persona X en la actividad esta X que a nivel laboral era como uno más que yo. O sea, como, mira, sí, yo ayer tuve una jornada pesada, salí tarde, entonces salí como a las 7, yo salí a las 10. Sí, es que la semana pasada, yo la semana pasada tuve que entregar 60 informes. O sea, ese carajo era una cosa. Que una decía, máquina. Entonces, dentro de habían varias personas conversando sobre ese tema, ¿verdad? Y sale el tema, se pone sobre la mesa el asunto del tema del descanso, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, yo cada vez que puedo apago y me desconecto. Entonces Claro. sale la persona el primo hermano de Uno Más Que Yo, y decía, no hombre, yo nunca descanso, yo trabajo de lunes a domingo corrido. Primero no le creí, y segundo, me pareció, y lo dije así, y es el tema muerto porque esto es para polémica, ¿verdad? Porque yo le dije, no, o sea, realmente si usted trabaja los 7 días a la semana, produce una semana al mes. Y entonces se me quedó viendo como feo, ¿verdad? Y ya después medio saqué algo ahí como para reírme y ya sacar el... Sí, no, ya pero sí lo salirse creo. del tema. O sea, yo no creo, primero, no creo que la persona trabaje 7 días a la semana corrido. Sí sé que hay gente que lo hace. Pero también estoy seguro que una persona que trabaje 7 días a la semana durante todo el día se satura, Durante porque todo el mes, nos durante ha todo el tocado, año. o sea, cuando nosotros tenemos que entregar proyectos, por ejemplo, y el proyecto tiene un deadline y uno tiene que trabajar 15 días corridos, tal vez sin ver un fin de semana, ya a la tercera, cuarta semana usted se siente golpeado Agotado. y ya usted se sienta y el nivel de producción no es el nivel de producción que uno necesita, o sea, usted realmente no está produciendo. Ante esto, en la revisión que nosotros hablamos, o que estuvimos haciendo durante la semana, nos encontramos con un autor que se llama Josh Davis, que publicó un libro. Esto no es un autor nacional, ni le estamos queriendo vender el libro, pero la referencia viene de ahí. Es un libro que se llama 2 horas asombrosas. Hace una metáfora relacionando el tema del cerebro con el ejercicio cerebral con el ejercicio físico. Entonces él dice, sabemos las lagartijas, pues, él plantea, bueno, si usted se propusiera hacer 10,000 lagartijas y esas 10,000 lagartijas las quiere hacer en un día, ¿cómo las hace? Entonces pues, nos cuestionamos y uno dice, bueno, tiene que ser de una tras de otra, ¿verdad? Entonces, después de cuántas lagartijas ya usted no se puede levantar. Entonces les planteo el ejemplo. Además, si están con espacio, pueden aventurarse a colocarse pecho al suelo y empezar a levantarse a ver después de cuántas usted realmente puede producir. Digamos que estemos muy bien físicamente y hagamos 10 seguidas. Después de esas 10 seguidas tenemos que descansar un poquitito para tratar de seguir después. Digamos que descansa un poco más y hace otras 10, descansa un poco más y hace otras 10, y descansa y hace otras 10. O sea, llevas ahí 40. Y ya. Y ya. ¿Y qué pasa en ese momento? El músculo se satura y depende de su condición física, ya usted puede perder ese desempeño. ¿Cuál sería la estrategia? Pues intentar hacer un esfuerzo sobre el cansancio inhumano y hacer el ejercicio de manera incorrecta. Entonces ya usted empieza a levantar solo el pecho o levanta solo el rabo o ya pone el cachete en el suelo y medio levanta el brazo. Yo habría hecho eso desde el principio. Desde la 2. Desde la 1, con solo pensarlo me agoté. Pero vea qué interesante la metáfora. O sea, uno realmente, cerebralmente, ¿por qué se cree que podemos entonces trabajar 24 horas seguidas y el cerebro va a funcionar de manera equivalente entre las 24 horas si el cerebro es un músculo también? Entonces, ¿qué hace uno a nivel de ejercicio para quienes lo hacen o cualquier tipo de ejercicio? O sea, si usted se satura, descansa y se detiene. Y es más, si usted está haciendo bicicleta y se cansa, frena y se parquea y se sienta en el caño y espera hasta que su cuerpo pueda reponerse para hacerlo. Perdemos la perspectiva de que el cerebro como tal es un músculo y que requiere de oxígeno y que requiere que nosotros estemos bien para que produzca bien. Es que sí va a producir. O sea, es como vamos a ver, el cerebro es el músculo que no descansa nunca. nunca, Pero ¿verdad? tiene que descansar también. Pero
vamos a ver, una cosa es que él, dentro de sus ya funciones naturales, ¿verdad? Ajá. Que no las puede dejar de hacer, a que vengamos nosotros y lo recarguemos con preocupaciones, con estrés, con X, Y, Z, póngale usted el nombre que quiera. Entonces es ahí donde, ¿verdad? Diego apela al descanso. Es decir, si tenemos una tarea y nos demoró, 15 días aquí donde no vimos fin de semana, resultó que ya, a la fecha de entrega se entregó, se terminó. Desconéctese, desconéctese, respire, y aún así esos 15 días le van a pasar factura. Y hay un temor, que es un temor natural, por eso metimos como dato inicial el tema de las horas y jornadas laborales costarricenses, top 2 y top 3, ¿verdad? Somos el segundo país con más horas, para quienes nos acompañan ahora, recién nos acompañan, somos el segundo país con más horas laboradas al año en promedio. Esto es un dato de la OCDE, y es triste el ranking, pero somos el segundo, detrás de México, y somos el tercer país con la semana laboral, la jornada semanal más larga. Y pretendemos de alguna manera, para poder cumplir con ello, no descansar y producir. Entonces, este ejemplo que daba de la persona con la que me, con la persona con la que me encontré y tuve la posibilidad de compartir, que no fue tan ameno tampoco, porque era una postura muy de que me quiero lucir en función de la cantidad de horas que yo trabajo. Me interesaría más conocer qué ha producido en ese montón de horas. Vean qué interesante este otro dato. Diego, perdón, nos están preguntando por el nombre del libro. Era 2 horas maravillosas. Dame un segundo. Sí, se llama, el autor se llama Josh Davis y el libro se llama 2 horas asombrosas. Asombrosas, ok. Ok, detalle, esa es la traducción al español del libro. Lo podemos buscar, googlearlo lo podemos googlear con el nombre de él para ver si estuviese en español. ¿Ah, sí? Pues es que también. Josh Davis, perfecto. Ok. Como les mencionaba, vean qué interesante el siguiente dato. Como nosotros tenemos que hablar con datos, porque es parte de nuestro ejercicio, BBC publicó una noticia en la cual se desarrolló un estudio en Inglaterra que encontró que trabajar muchas horas seguidas durante varios años incrementa en un 40% el riesgo de adquirir enfermedades coronarias. Y lo interesante del estudio fue que esos resultados son equivalentes a los datos que refieren a las personas que fuman. Okay. Entonces, el 40% del riesgo de adquirir enfermedades coronarias, digamos que la persona que fuma tiene ese riesgo ya adquirido, la persona que trabaja de manera continua sin trabajar tiene el mismo problema o tiene la misma probabilidad. Es decir, hay otro dato y sobre este nos vamos a montar para extender un poco. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos y que consideró una muestra de 5,000 empleados. Halló que las personas que se toman menos de 10 días de vacaciones tienen más o menos 1/3 de posibilidades de que les aumenten el salario en un plazo de 3 años. Vea qué dato más interesante. Y los que vacacionan por más de 10 días, porque esto es para quienes vacacionan menos de 10 días, pero los que vacacionan por más de 10 días, las posibilidades llegan a 2/3. Es decir, casi que las personas que descansan más tienen mayores probabilidades, casi no, eso es lo que demuestra el dato. Las personas que descansan más, según este estudio, tienen mayores probabilidades de alcanzar un mejor salario que aquellas que descansan menos. Porque es que es un tema de productividad pura y dura. Es decir, si nosotros somos juzgados en función de los productos que entregamos a diario en nuestra jornada laboral, nosotros no podemos entregar buenos productos si estamos cansados. O sea, es que eso es natural. Vean la vida del deportista. A veces nosotros nos alejamos mucho o creemos que estamos muy lejos de la vida del deportista como tal. El deportista alcanza, hablemos de fútbol, no porque quisiera solo hablar de eso, sino porque es como lo más representativo. Si una persona que practica fútbol quiere alcanzar un buen contrato, ese buen contrato va a depender de su desempeño inmediato. ¿A qué me refiero inmediato? Si hay una lógica continua de lo que ha hecho en los últimos años, pero si alcanza un pico, pongámosle el Mundial de Fútbol, un pico alto en el Mundial, su valor como profesional llega a un pico súper alto, pero si 1 mes, 2 meses después su desempeño decae significativamente, pierde valor de mercado de un momento a otro, porque así funciona. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Necesitan descansar, porque si descansan, comen bien, duermen bien,
producen bien, y si producen bien es ahí donde su valor se presenta. ¿Cuál es la diferencia? Que eso es un ejercicio físico y que para efectos nuestros, los que lo vemos desde la barrera, nos parece, pues, inclusive a mí no, pero podría escuchar uno que diga, es que jugar fútbol es sencillo, o Sí. no sé, hacer atletismo es sencillo, o hacer Sí, cualquier deporte. cualquier deporte es sencillo y es súper complejo. Si usted, por ejemplo, va a correr o va a entrenar para correr 400 metros como Neri Brenes, o sea, usted entrena durante un año entero para ir a correr 47, 48 segundos. O sea, eso es para que tengan la lógica. Y para yo poder llegar a ese nivel tengo que haber descansado. Entonces, traigámoslo al trabajo de nuevo. O sea, ¿cómo pretendo yo ser la persona más productiva si no tengo alcance en cuanto al descanso que me merezco? Y ahora viene merezco lo que necesito. Y ahora viene el otro detalle. Naturalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a descansar? Porque uno dice, no, en serio, vamos a... es que es risible en función de los ejemplos que nosotros mismos nos pusimos, ¿verdad? Resulta que hay fin de semana largo. Entonces, en el fin de semana largo decimos qué bonito ir a la playa, ¿verdad? Entonces, yo vivo en San José, pero qué bonito ir a Guanacaste. Entonces, usted va a manejar durante 4 horas, o sea, va a terminar la jornada laboral del día, hagámonos la idea hipotética de que el miércoles, el jueves, que cerró la jornada laboral, usted el jueves 1 de agosto, salió de la oficina igual, 6 de la tarde, acuérdense que somos el tercero en cuanto a semanas, el segundo en cuanto a horas laboradas, 6, 7 de la tarde. Llegó a la casa y pucha, hay que lavar y alistar todas las cosas porque nos vamos para un hotel, ya le puse hotel, ¿verdad? Vamos a un hotel para Guanacaste. Y resulta que de la casa a Guanacaste, duro, no sé, San José Centro, 4 horas, puede ser, depende de dónde vaya. Que le vaya bien. 4 horas en promedio, 4 y medio. 5. 5, sí, 5 porque hay que parar a comer, dijo Cindy. No, sí. Eso es 6 horas, yo no son 6 o menos. No, pero sí hay que parar a comer, esas cuentan. Exactamente. Cierto, póngale que 5 continuas. Ujú. Estamos hablando de que usted logró salir de la casa a las 6 de la mañana después de haber terminado la jornada anterior a las 6 de la tarde. Tuvo que igual comer, alistar, echar todo en el carro porque más o menos uno se lleva como la vida entera Sí. para como trasladarse de casa es más o menos. Manejas 4 o 5 horas, llega al hotel, vamos por un hotel, ¿verdad? Porque tenemos buen menú. Hace el check-in, mientras acomoda, baja todas las cosas del carro, las mete en la habitación y pucha, qué bonito, ahora sí vamos a piscinear, ya es casi la 1 de la tarde, vamos a almorzar. Entonces a las 2 de la tarde termina de almorzar, después de almorzar dice, no, hay que aprovechar. Entonces va uno y se asolea como si no hubiera un mañana y vuelve como un camarón, se baña, vuelve, cena. Obviamente no dormí el día anterior, manejé durante 5 horas, me asoleé un montón, comí un montón y dice, no, pero es que tenemos que ver si nos tomamos unos tamarindos en la noche. Termina la jornada de ese día estoy retratando algo que no está nada alejado de la realidad. Es que por ¿verdad? eso me río, porque eso es como el típico viaje. Entonces usted esa noche dice, no, hombre, Dios libre, vamos a echarnos un sueñito de un par de horas para reponer. Y sigamos, entonces usted medio duerme 2 horas, sigue, extiende la noche y termina al día siguiente a las, no sé, 3 de la mañana, se levanta temprano porque hay que aprovechar, entonces ya volviste a dormir 3 horas, es el segundo día, durante ese día sí paso todo el día activo, haciendo todas las actividades que puedo hacer, en la noche hay que volver a aprovechar, entonces otro par de horitas para recuperar y voy de nuevo. Salgo porque tengo que hacer el check-out del hotel a las 12, mediodía. Entonces, medio dormí, a las 10 me levanté, fui, desayuné, eché todas las cosas y ya voy para abajo. ¿Cuántas horas durmió en 3 días? Otras 6 horas, Okay. porque todo el mundo Sí, viene otras 6 horas saliendo. viene para abajo, así, y te pegas en la 27 porque todos salimos a la misma hora. Así es. Entonces, Para aprovechar el último minuto. ojo hasta que los últimos ni segundos. siquiera, o sea, estamos hablando de que póngale 5 horas por día. Ujú. Y usted regresa a su jornada, fueron sus 3 días libres de descanso, exactamente, y que usted tiene que pegar ahora una jornada extensa, porque así estamos catalogados ya. Y sobre esa jornada extensa, no se sabría ni siquiera cuándo volvería a tener otro fin de semana que me permita hacer eso. Entonces, esto que yo planteo es una realidad, todos lo hemos hecho, todos lo hacemos, porque no me voy a poner aquí como el más papista, no, yo no lo hago, mentira. O sea, si yo tengo la oportunidad, a mí me encanta Limón, entonces en el momento en el que tenga chance, me voy, y son 3 horas, y uno trata de alguna manera de regularlo, pero todo este tiempo, o sea, no regresamos descansados. Ahora cuando se nos ocurre salir del país, entonces tenemos que llegar 3 horas antes al aeropuerto, maletas, todo. No estoy en contra del descanso. Lo que les estoy planteando es que nosotros realmente no sabemos descansar. No, Diego, y ese es un escenario muy común. Otro, cuando estás de vacaciones y usted, no, yo mañana no vengo. Ah, bueno, está bien.
Y empiezan los compañeros al día siguiente. Y usted, bueno, me voy a desconectar. No quiero saber nada de nadie, ¿verdad? Yo estoy de vacaciones hoy. Y empiezan los compañeros, mira, disculpe que te moleste, porque ahora tras de eso la tecnología permite a usted ubicarlo así como, ¿verdad? En cuestión de segundos. Entonces, si no te escriben por Facebook, te escriben por WhatsApp, o si no, te llaman a la casa. De alguna manera hay, ¿verdad? Entonces empieza, disculpa que te moleste, es que estás de vacaciones, pero me podrías mandar tal cosa. Y uno, bueno, sí, es un segundo, lo mando. Después, ¿me podrías ayudar? Es que vieras que urge. No es que me se me olvidó decirte ayer, antes de que te fueras. Y uno, bueno, ok, urge, está bien, yo entiendo. Entonces cuando te diste cuenta se fue el día, no lo descansaste, o sea, estabas como trabajando, pero en tu casa. Entonces, realmente no sabemos descansar. Y uno siente eso como en el cuello. O sea, porque de verdad uno anda con esa preocupación y mira, me voy a tratar de desconectar o me voy a desconectar por completo. Y aunque usted sabe que está de vacaciones, usted siente la obligación de responder. O de revisar los correos que tenés pegados al teléfono. Es parte igual de lo que vamos a tratar de que no ocurra. De hecho, acá nos están haciendo un comentario del 4280 y nos ponen el burnout. Ese, de hecho, es el tema de Diego, del síndrome de quemado por el trabajo, que eso tiene también, por ahí arranca uno, ¿verdad? No, y definitivamente hay una sobrecarga. A veces uno piensa que el tema del trabajo es un tema únicamente físico, y no, más bien lo principal está cuando yo cerebralmente ya no estoy produciendo, porque ya la máquina se traba. Entonces yo puedo físicamente permanecer. Ajá. Tengo una amiga que dice, cuando ya está agotada, pero así nivel Dios, ella dice que se le detuvo el hámster. Sí, es ¿verdad? O sea, ya no hay más. O sea, ya el bichillo no corre, ya no puede, la rueda no se mueve. Y cuando uno llega a esa posibilidad, porque lo que se le detiene es el cerebro, no el corazón, por dicha, usted sigue respirando, sigue sentado, probablemente en posición de voy a tratar de trabajar, e invierto 3 o 4 horas para poder hacer algo que descansado me hubiera tomado 30 minutos. Otra metáfora. Recuerdo conversando con un amigo, don Carlos Coto Castillo. Él hizo una media maratón. ¿Ah? Es primo. Bueno, sí, imagínense. Bueno, es San Carleño. Es alajuelense también. Bueno, sí, por allá. Recuerdo que estábamos conversando una vez y estaba relatando, él corrió creo que fue una maratón. Ajá. Y el hombre corría y todo el rollo, y me estaba contando el tema del tiempo por kilómetro y todo el asunto, y me habló del último kilómetro. Dice que en el último kilómetro él sentía que avanzaba a una velocidad, o sea, impresionante, y cuando vio en el reloj el tiempo que le tomó ese último kilómetro, era más o menos como caminar rápido. O sea, así me lo planteé. Entonces me dice, pero uno siente por el desgaste que usted está corriendo, o sea, que va a 4 o 5 minutos por kilómetro, y eso dice que duró, o sea, que de verdad, que era como que caminando rápido llegaba más, o sea, se sentía mejor, pero dice que si él se hubiera detenido no lo hubiera logrado. Sí. Así funciona el cerebro cuando nosotros estamos sentados y ya no producimos. Vamos a 10 minutos el kilómetro, porque usted se siente que está poniendo todo su esfuerzo, que está avanzando y realmente no se mueve. Y vuelve a ver, usted se levanta un segundo y se devuelve, y cuando se devuelve tiene las mismas 3 líneas redactadas. Y esas, y ojalá mandar un correo, y para quién iba, y a dónde se va. ¿Y qué era lo que Entonces, iba a hacer? forzás el cerebro a trabajar a deshoras y no se puede. O sea, que eso es algo que nos comentó don Daniel Aguilar en el post que hicimos del tema, ¿verdad? En nuestro Facebook. Y él decía que se incluyera tal vez dentro de lo que íbamos a conversar esos avisos de empresas ofreciendo un puesto de trabajo vacante, ¿verdad? Y agregan dispuesto a trabajar bajo presión, como si fuera la forma de lograr mayor productividad en el trabajo. Nada disminuye más la productividad, aquí ya empieza, ¿verdad?, el hacer su comentario, que la presión, que causa estrés y hasta odio por el trabajo, o tal vez por el jefe, eso es más normal. Mientras que los jefes que saben motivar a su personal y son verdaderos líderes, logran altas productividades, el personal se siente feliz trabajando y rinden más. Nunca es necesario ponerles presión para lograr los objetivos, porque cada trabajador hace suyo el objetivo de la empresa. Súper. Y siempre y cuando obviamente el perfil coincida, pero totalmente de acuerdo. O sea, nosotros necesitamos que la gente esté bien. Sí. Y el hecho del descanso, o lo que nos reúne el día de hoy, ya sabiendo que no somos un país que promueve el descanso, sí tengamos presente que tenemos que ubicar, si queremos sacar el mejor desempeño de las personas en el trabajo, necesitamos que esas personas rindan como deben rendir. El otro tópico que nos interesa abordar en esta misma línea es el que refiere a las características de vida de cada individuo. Es decir, nosotros, a pesar de que en el trabajo somos equivalentes porque nos sentamos todos a la misma hora y cumplimos sobre roles equivalentes, tenemos vidas externas, vidas
independientes totalmente distintas. Y la carga externa debe ser balanceada con la carga interna, porque a eso refiere el tema del descanso también. Porque si yo digo, bueno, ahora voy a ir en contra de la norma y voy a trabajar menos, voy a entrar a las 8 de la mañana, trabajar como un loco y a las 5:30 de la tarde religiosamente me voy de la oficina. Entonces uno diría, pucha, qué bien, se va a las 5. Pero si usted a las 5:30 de la tarde sale y continúa haciendo 1000 actividades más, definitivamente no está permitiendo que el cerebro descanse como corresponde y el nivel de productividad va a bajar. Entonces, no es un tema único del horario laboral específico, sino es un tema de todas las actividades en conjunto en las cuales yo ingreso. Aquí yo no soy como el mejor para hablar de esto, A veces uno se satura mucho y pasa que sale uno de una actividad y entra otra, y entra otra, y entra otra, y entra otra. Entonces ahí es donde a veces lo predicado se le cae a uno. Sí. Ya estamos, se trabaja fuerte en eso. La intención es tener presente, o que nosotros, la exposición nuestra va en la línea de tener presente que las actividades son acumulativas. No es lo mismo tener un hijo que 2 hijos, que 3 hijos, o que no tener hijos, o no es lo mismo, por ejemplo, quienes salen, que es muy común, a veces quienes terminamos jornada, seguimos dando clases, cuántas clases se dan a la semana y después adicionalmente yo quiero estudiar, y entonces estoy dando clases, estoy estudiando, estoy trabajando y tengo familia, 2 hijos y a mis papás y a mis hermanos y no tengo día de descanso. Entonces, en algún momento su desempeño en cualquiera de las áreas de vida va a bajar. Claro. Entonces, o no rinde como hermano o como padre o como hijo, o no rinde como trabajador en la oficina, o no rinde como docente universitario. Como estudiante incluso, Diego, porque hay muchas personas que salen del trabajo y a estudiar, ¿verdad? Entonces usted dice, puchica, aquí voy directo, y usted llega a la clase y se dice, ¿en qué momento terminó? ¿En qué momento llegué a mi casa? No sé ni qué hablaron hoy en clases, o sea, para nada fui. Y ojo, a Literalmente nosotros nos juzgan no en conjunto, nos juzgan por separado. Nos juzgan como trabajador de una empresa, como docente, como padre, Exacto. como hijo, como hermano. Así es. Entonces, la consideración es, ¿realmente tengo energía yo para rendir en cada uno de los ámbitos de mi vida? Habría que ver. Bueno, vamos a hacer la segunda y última pausa de la tarde y volvemos con la dosis recomendada. ¿Quiere tener el control sobre cuánto tendrá que pagar de IVA cada mes? Tranquilo. Llegó eTax, la herramienta más segura y confiable para el cálculo y presentación del IVA. Pregunte a su contador sobre nosotros o búsquenos en Facebook como eTax o en itaxcr.com. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Bueno, venimos ya con el último bloque de la tarde. Ahora sí, Diego. Ahora Ya sí, ¿cómo resolvemos esto? resolvamos esto en 5 minutos. Vean qué interesante. Bueno, tenemos un poquito más de 5 minutos, digo el que se... No, es que es para ponerles presión. para poner presión a las veces, y Bien. así no puede trabajar uno. Lo número uno, y eso es un tema súper importante, es el tratar, el hacer un análisis de los porqués. Yo sé que suena muy sencillo desde la boca para afuera, ¿verdad? O sea, pero si yo me pongo a plantear, si yo me planteo a mí mismo el por qué y el para qué, perdón, son los dos. ¿Por qué trabajo tantas horas y para qué trabajo tantas horas? Es una. ¿Por qué tomo vacaciones y para qué voy a tomar vacaciones? ¿Y por qué no tomo vacaciones y para qué voy a tomar vacaciones? Principalmente, si nosotros ya sabemos a nivel de dato que nuestras jornadas son extensas, lo número uno, y es un tema que va a sonar algo como kármico y como de encender incienso, es conocernos a nosotros mismos. O sea, y de verdad, ¿cuál es el alcance? No, pero sí, le entiendo. El alcance ¿cuál es el nivel de conocimiento que tenemos sobre nuestro propio alcance en una posición en la cual tengo un buen desempeño físico y tengo un mal desempeño físico? Entiéndase desempeño físico, el rendir en los diferentes ámbitos de su vida. Sí. Si yo laboralmente me encuentro descansado, ¿cuál es el desempeño que logro alcanzar? Y si no me encuentro descansado, ¿cuál es el que logro dar? Diego, y es que uno lo nota, vea, vamos a ver, tal vez, vamos a ver, no, tal vez uno no se da cuenta en el día a día el estrés y todas las carreras laborales, pero tarde usted en tener una mala noche de sueño o no haber dormido nada y llega el día siguiente a la oficina, usted siente de verdad, se siente pesado, se siente agotado, no hizo nada, o sea, hizo acto de presencia literalmente, pero cuando usted logró dormir bien sus 8 horas, 7:30 por aquello, ¿verdad? Por ahí usted llega a la oficina con energía, usted empieza bien su día, nada lo amarga, hasta va por la 27 sonriéndole a todo el mundo y dando campo.
¿verdad? llega rasurado, me dicen a mí. No, cuando, de hecho, Sí, un día llegué estoy llevando un curso y me presento los sábados, me presento y llego de ahí, peinado, rasurado, y dice, ¿qué le pasó? Se No me pasó bañó. nada, dormí 8 horas, o sea, era lo que había pasado. Es que eso pasa, Diego, eso es lo que sucede. Ahora imagínense lo que puede suceder con su cuerpo, con sus habilidades, con su capacidad de responder cuando tiene 1, 2, 3, 4 semanas de levantarse temprano, dormir tarde, llegar a su casa, no ver a los suyos, no conversar con nadie, simplemente estar pensando en labor, ¿y qué? Y hablemos Y de después, un ¿qué? balance, ¿verdad? Aquí no es el asunto de que no vamos a volver a trabajar nunca. No, Sino por supuesto. es el simple hecho de que vamos a ver, si yo mañana tengo una actividad o las semanas que vienen tengo actividades y tengo un fin de semana, balanceo. Si el hecho de, según yo, irme de vacaciones, porque irme de vacaciones para mí está mal conceptualizado. O sea, irme de vacaciones no es equivalente a descanso. Irme de vacaciones es que no tengo que ir a trabajar, pero si yo tengo una semana laboral que se viene pesada y tengo 2 días en los cuales tengo la posibilidad realmente de descansar, pensemos en que exactamente, que eso va a balancear mi desempeño próximo y no el tener que extender o arrastrar piernas, dice uno, del miércoles al viernes porque ya definitivamente no doy y lo que tengo que entregar es un tema importante. Claro. Entonces el punto número 1 para efectos nuestros es conocer cuál es el alcance que tenemos de manera, de manera individual, cuál es el alcance que tenemos a nivel de desempeño estando cansados y estando descansados. Y segundo, el tratar de entender cuándo detenerse o tratar de conocerse a sí mismo y decir, bueno, hasta aquí llegué, me detengo. Y me detengo no lo voy a hacer, no voy a hacer lo que me están pidiendo que haga o no lo voy a hacer en el tiempo que me lo están pidiendo que haga. El saber decir que no es súper complicado y esa es quizás las más críticas, ¿verdad? Porque ¿a qué hora sale de la oficina mañana? Bueno, y salgo a las 6, mira, es que vamos a estar reunidos en tal lugar, entonces tenés que manejar 2, 3 horas y que no le suene a abuelito tampoco, o sea, tenés que manejar 2, 3 horas, llegar al lugar, termina tarde la actividad, al día siguiente nos tenemos que levantar igual a las 5 de la mañana, 6 de la mañana para ir a trabajar, tenemos jornada larga, ya teníamos programado que teníamos que dar clases ese día, llego a las 10 de la noche, 11 de la noche y al día siguiente me tengo que volver a levantar temprano, hago eso de manera continua y el viernes quiero tamarindo y llego a las 3 de la mañana el sábado y el sábado medio descansé, pero me levanté a las 6 porque tenía que ir a la feria, ya dormí 3 horas. Ese tipo de actividades en el tiempo, entonces uno diría, pucha, es posible, sí, físicamente nos alcanza, pero también está la otra parte, la actividad física. Actividad física me refiero al deporte y no quiero, vamos a ver, y aquí es otro balance, lo que llaman el descanso activo. Es decir, el hecho de tirarse a dormir durante 16 horas no te resuelve tampoco el tema porque físicamente tenemos que estar aptos para poder trabajar, así como físicamente debemos estar aptos para realizar deporte. Yo no, y vacilábamos con el tema de la romería, no es, eso lo hablamos la semana anterior, no es recomendable que si usted nunca en su vida ha subido una grada, se ponga unas tenis y camine 21 kilómetros hasta Cartago, o sea, no se recomienda. Tampoco debería ser recomendable que si usted nunca en su vida ha hecho, vamos a ver, que si tenemos que trabajar jornadas en las cuales tenemos que mantener una posición erguida durante 8 horas porque estamos sentados frente a un escritorio, que yo físicamente no haga nada para que pueda soportar esa jornada. Sí. O sea, entrenando, de hecho mi hermano, que es con la persona que yo entreno, me hablaba de la pérdida y se me olvidaron los condenados músculos. Los músculos que están por encima del codo, como por el tríceps atrás, eso tiene un nombrecito y me lo dijo la vez pasada. Dice que con el tiempo ese tipo de músculos se desgastan, igual el de las cervicales, porque no se usan. Por las posiciones que nosotros asumimos, entonces al no usarse, si usted por fuera no los ejercita, que es un tema de movimiento físico básico, con el tiempo usted lo que va a tener es una especie de atrofia y se le va a hacer más complicado también. Qué lindo. El mantenerse erguido, vamos a ver, el mantenerse erguido sentado en una silla es complicado también. Las posturas nuestras son posturas C. O sea, uno de verdad, yo soy fatal y trato de hacerlo a diario. Yo soy una U. Una U, sí, Ya. no, de postura C, así, o sea, usted está encorvado completamente. Y eso es también por un tema de no actividad física. Y pretendemos, o sea, no creemos que necesitamos de tener oxígeno y resistencia para estar trabajando. Sí. Por eso, la recomendación última sobre esto en cuanto al descanso es el asunto del descanso activo. O sea, Buscar una actividad que nos pero que caminar. nos guste. Es que Sí. yo no estoy hablando de que de aquí ahora todo el mundo va a decir, bueno, dice, acabó el programa, nos matriculamos mañana en el primer triatlón que aparezca. O sea, no, eso no va a pasar. Pero el tema de caminar, me refiero a caminar, o sea, ponerse un par de tenis y darle 3 vueltas a la cuadra es significativo. Ya después uno podría hablar de dietas y cosas así, pero ya no es el objetivo, digamos, que estamos buscando, pero sí el hecho de que a pesar de que uno crea que descansar es dormir,
Para poder ser productivo usted necesita activarse. Quienes hacen ejercicio o quienes dedican un ratito en la mañana, por ejemplo, antes de trabajar, durante el día su energía es distinta. Eso se comenta. Que termine la jornada un poco más cansado, sí, porque hizo doble esfuerzo, pero también el cuerpo se habitúa. Entonces, así como nosotros nos habituamos a no descansar, también nos podemos habituar a tener un poco de actividad física y que esa actividad física vaya de la mano con la capacidad de resistir una jornada, porque nuestras jornadas son largas y porque definitivamente necesitamos que funcionar, porque eso depende también el tema de nuestra productividad y el tiempo que duremos en el trabajo como tal. Ya se nos está yendo los minutos, Diego. ¿Algo más que aportar? Vamos a ver. No, léalo usted. Lo leo. Sí, tenemos un comentario del, ¿sabe? Porque después del 4280, que termina en 4280. Ajá. Una pregunta: si cambia tu rutina, estar en los trajines de un viaje, etcétera, no representa una forma de descanso, porque no se trata de trabajo, sino de diversión, no rinde. Okay. Y sería interesante escuchar la otra cara del problema, la gente que se identifica con su trabajo y cuando ya no trabaja entra en crisis. Para otro programa, aunque no sé si tiene que ver con el enfoque de su programa de salud. Pues sí, vamos a ver, en alguno de los programas habíamos hablado, bueno, el primero, si cambia su rutina, estar en los trajines de viaje, etcétera, no representa una forma de descanso porque no se trata de trabajo, sino de diversión. Definitivamente, como nosotros percibamos lo que estamos haciendo, va a tener un efecto significativo a nivel de desempeño. Yo a lo que me refiero es, si uno va de viaje, y cierto, es diversión y descansa y todo el asunto, no necesariamente eso va a ser adecuado a nivel físico para cuando usted regrese a la oficina. No es que no disfrute sus vacaciones, porque sí las va a disfrutar. El tema es si eso le va a aportar. Ahora es un balance. Si usted físicamente está en capacidad de hacer todo eso y regresar y rendir, pues cada cuerpo es distinto. Y segundo, el tema de la gente que se identifica mucho con su trabajo. Eso lo hablamos en algún momento y está estadísticamente comprobado que las personas que son adictas al trabajo no son las personas que tienen el mejor desempeño. Y eso sí, en algún momento lo comentamos y lo vamos a retomar porque también hay una perspectiva errada en cuanto a que si yo amo lo que hago, lo puedo hacer todo el tiempo. Eso es falso también. Si una persona hace música, igual se va a cansar, a pesar de que lo adore. Va a llegar un momento en el que necesita descansar y después de ese descanso vuelve a retomarlo. Recientemente, bueno, para quienes son bien futboleros, hubo una polémica con un jugador de Saprissa, Cristian Bolaños, porque le dieron más vacaciones de la cuenta y entró todo un rollo. Él hablen con el fisio y con el médico para ver si yo tenía que descansar ese tiempo. Ese es su trabajo y él adora jugar fútbol, pero tenía que descansar ese periodo. Entonces, no hay periodos prolongados que soporten, digamos, un continuo de trabajo y que el desempeño sea el adecuado, porque aquí el tema es producir. Ok. Bueno, ya se nos agotó, o sea, se nos agotaron los minutos. Se acabó la moneda. Se acabó. Nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico,